parte del práctico de salinidad. Vamos a ver, bueno, ya vieron algunas determinaciones con los videos de la clase pasada, y ahora vamos a ver también para diagnosticar el nivel salino y de alcalinidad de un suelo. ¿Se acuerdan que los videos de la clase pasada se explicó cómo se obtenía la pasta de saturación y después el extracto de saturación, que es donde se realizan las determinaciones que les voy a explicar ahora? ¿Se escucha todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, Lau. Sí, se escucha bien. Entonces, como un cuadro resumen, como les decía, ustedes la semana pasada, bueno, ustedes virtualmente, se preparó la pasta de saturación con los gramos de tierra fina seca al aire, el agua destilada, el punto exacto, punto óptimo de la pasta, donde se determinaba el porcentaje de saturación por gravimetría, y después también determinaron el pH en pasta por la lectura acá en el pHímetro. Una vez obtenida la pasta de saturación, prepararon el extracto de saturación, donde se midió conductividad eléctrica actual, conductividad eléctrica potencial, y ahora vamos a poner un nuevo cálculo que es sales probables totales, que bueno, ya es un cálculo, no es una determinación, que ya más adelante se las explico. Y entonces, en el extracto de saturación se va a analizar por complexometría 3 aniones: carbonatos, bicarbonatos, cloruros y los sulfatos por diferencia. Y por otro lado se van a analizar los cationes presentes en el extracto de saturación, también por complexometría algunos, como el calcio y el calcio más magnesio, y por fotometría de llama el sodio. Y después se va a hacer también una determinación que se denomina requerimiento de calcio. Bueno, más adelante se las explico. Entonces, primero vamos a determinar la cantidad de aniones más importantes de la solución saturada del suelo. Bien, empezamos con los carbonatos. Los de recursos creo que no han tenido química analítica, entonces bueno, la titulación es un método de análisis cuantitativo que mediante un reactivo de concentración conocida se determina la concentración de la solución desconocida. Y se llama complexometría porque se forman complejos coloreados para que nos indiquen el punto final de la determinación. Entonces, del extracto de saturación que hemos obtenido, se toman, según la conductividad eléctrica que nos dio el extracto, se van a usar 2 mililitros, 5 o 10 mililitros del extracto. Todo esto, bueno, lo usamos, por ejemplo, en un Erlenmeyer, se pipetean 2, 5 o 10 mililitros del extracto según la conductividad, se diluye un poco para ver mejor el punto final de la reacción, y se agrega como indicador, para ver el punto final, fenolftaleína. Una vez mezclado todo esto, si no hay color, si no se produce color con esta mezcla, con esta solución, significa que no hay presencia de carbonatos. En cambio, si hay una coloración, si aparece una coloración rosada, hay presencia de carbonatos. Entonces, como les dije que es cuantitativa, para determinar la cantidad de carbonatos presentes en el extracto de saturación, se pasa a la titulación. ¿Con qué se titula esta solución? Con sulfúrico, ácido sulfúrico de concentración conocida. Entonces titulamos, y cuando desaparece esa coloración rosada, es que se determina el punto final de la reacción, y se puede cuantificar los 1000 equivalentes por litro de carbonato según esta fórmula, utilizando la normalidad del sulfúrico, que es conocida, los mililitros consumidos en la titulación, que ustedes acá tienen una bureta graduada, y se va leyendo los mililitros que fueron consumiendo hasta que desapareció el color. Bueno, y después por 1000 sobre los mililitros pipeteados, que fueron los del extracto de saturación que usaron al principio. ¿Sí? También por complexometría. Profe, disculpe. Sí. ¿De qué depende que se usen 2, 5 o 10? De la conductividad eléctrica actual que te dio el extracto. Bien, Si está muy concentrada, si te ve muy alta, significa que está muy concentrada, vas a poder usar menos cantidad para ver esos puntos, digamos, y si hay poca concentración de sales, vas a tener que usar más concentración para poder ver
los colores, digamos. Bien, gracias. Ajá. Bueno, por otro lado, los bicarbonatos. Para los bicarbonatos se puede usar el mismo Erlenmeyer, digamos, que usaron acá, en la de carbonatos. Entonces, no tiran esa solución y le ponen heliantina como indicador y se titula también con ácido sulfúrico, 0,05 normal, hasta aparición de color naranja incipiente o salmón. Ese es el punto final de reacción y se pueden determinar los miliequivalentes por litro de bicarbonato, también teniendo en cuenta la normalidad de ácido sulfúrico, los mililitros consumidos y los mililitros pipeteados. Acá tengan en cuenta que la guía lo explica bien, que como ustedes han usado una solución que ya tenía los carbonatos, tienen que restarle esa cantidad para determinar los mililitros reales de sulfúrico que han utilizado. Bueno, eso lo explica bien en la guía. Después cualquier duda nos preguntan. Por otro lado, para determinar cloruros se utiliza la argentometría, que también es una titulación. También se puede seguir usando el mismo Erlenmeyer para determinar carbonatos y bicarbonatos. Se usa como indicador el cromato de potasio y se titula con nitrato de plata hasta viraje de color rojo ladrillo. Acá está la aparición del color, y bueno, también los miliequivalentes por litro de cloruros, se determinan por la normalidad del nitrato de plata, que se usó como titulante, los mililitros consumidos y los mililitros pipeteados del extracto de saturación. Acuérdense que estos mililitros pipeteados son los 2, 5 o 10 mililitros que utilizaron al principio. Bueno, y como les comentaba, el sulfato se hace por diferencia porque es una técnica, bueno, también Nacho les explicó la semana pasada, que la clase anterior, que es una técnica más engorrosa, entonces directamente se puede sacar por diferencia. Ustedes ahí, creo que en la clase de Rosana, tienen distintas conversiones útiles y también controles de análisis para ver si todas estas determinaciones se están haciendo bien. Entonces, una conversión útil es, si ustedes ya calcularon anteriormente la conductividad eléctrica potencial del extracto de saturación, ese valor, el decimétro, lo pueden multiplicar por 8,2 y les da el valor de las sales probables totales en el extracto. Por lo tanto, esas sales probables totales en miliequivalentes por litro, si ustedes le restan los aniones que acaban de determinar, les da el valor de sulfatos. ¿Se entiende? Que un control de análisis que no está escrito acá, pero creo que está, bueno, eso en las clases, es que la suma de todos los aniones es igual a la suma de todos los cationes y es igual, bueno, aproximadamente igual a las sales probables. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, si hay silencio, sigo. Bueno, por otro lado, los cationes. ¿Cuáles vamos a determinar? Calcio más magnesio y sodio. También por complexometría, acá como les decía antes, según el extracto que tengan, se pipetean distintos 2, 5, 10 mililitros, se diluye con agua destilada, se pone, como dice acá, esta reacción necesita un pH aproximadamente de 12, o sea, medio alcalino, por lo que se utiliza hidróxido de potasio, y como indicador murexida. Entonces, se titula con ETA, etilendiaminotetracético o bercenato, hasta aparición del color violeta o violeta rojizo. Y el cálculo es igual, la normalidad del titulante, del ETA, los mililitros consumidos, que leyeron acá en la bureta, y los mililitros pipeteados que están en el extracto, que ustedes pusieron en el extracto. Del extracto, perdón. Bien, por otro lado, el calcio más magnesio es igual, los mililitros de extracto se diluyen con agua destilada, se utiliza buffer amoniacal y 2 gotas de heliocromo T como indicador. Se titula Conecta y hasta viraje de un color azul grisáceo.
Bueno, y los mililitros consumidos, o sea, la normalidad, mililitros consumidos y pipeteados. Bien, por otro lado tenemos el sodio. El sodio se determina por fotometría de llama. Esto, bueno, es un equipo donde, bueno, acá se ve bien, se coloca la muestra pasa por una llama para que se ionice, y esa llama, bueno, esa muestra, digamos, pasa por un filtro que es específico de cada, de sodio, de litio, de potasio, y después por el fotodetector, o sea, la intensidad de esa llama, digamos, se traduce en la lectura que se determina en un display. Entonces, la intensidad se traduce como concentración de ese ion en la muestra. ¿Bien? ¿Qué usan de muestra? Se usa la dilución que utilizaron para determinar conductividad eléctrica potencial. Entonces, si recuerdan, si el extracto de ustedes dio de conductividad eléctrica actual, por ejemplo, de 1000 a 2000 microsiemens por centímetro, ustedes tienen que hacer una dilución del extracto de saturación de 1 en 50, y esa dilución es la que utilizan para determinar el sodio. O sea, esto es lo que utilizan que colocan acá como muestra. Entonces, por lo tanto, después para determinar los miliequivalentes por litro de sodio, se usa la lectura de la muestra, que es la que dio el display, por la dilución que utilizaron como muestra. ¿Sí? Bueno, ustedes también con el tema de los cationes se puede hacer, a ver, voy a volver para atrás, este mismo control de análisis. ¿Sí? O sea, la suma de los cationes les tiene que dar aproximadamente igual a las sales probables. Me vuelvo. Y por último, una determinación denominada requerimiento de calcio es para saber si el suelo posee una cantidad de calcio suficiente para, como corrector, digamos, en el caso de que los suelos sean salinos sódicos. Eso ya creo que Rosana se los va a explicar mejor en la teoría, el tema de los correctores. ¿Cómo se hace esta determinación? Se utilizan 2 gramos de tierra fina seca al aire, se mezclan con una solución neutra, que tienen bien aclarado en la guía cuál es, que es calcio y cloruro de magnesio. Se agita en un agitador durante 30 minutos, se filtra, y 5 mililitros de ese filtrado se titulan, bueno, o sea, se determinan el calcio más magnesio por complexometría, como le explicamos anteriormente, o sea, por titulación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de este requerimiento de calcio? En miliequivalentes por 100 gramos, tienen por un lado el calcio más magnesio del reactivo, que es la solución neutra, menos el calcio del magnesio de la solución desplazada, que es su muestra, o sea, el resultado que les va a dar la complexometría del calcio más magnesio de esta solución que obtuvieron. Bueno, esto es una conversión para pasar a 100 gramos de tierra fina seca al aire. ¿Y qué significa? Esto no les va a dar, no importa el valor, el número, digamos. Lo importante es si les da positivo o negativo. Si les da positivo, significa que los miliequivalentes por litro de la solución neutra eran mayores que de su suelo. Entonces su suelo necesita el agregado de calcio para poder corregir su salinidad, su sodicidad. ¿Entienden? Si les da que los miliequivalentes por litro de la solución desplazada es mayor que la del reactivo, el requerimiento de calcio les va a dar negativo, o sea, un valor negativo. Entonces ahí significa que su suelo tiene suficiente calcio y no hace falta agregarlo como corrector. ¿Sí? Profe, perdón que la interrumpa, no lo entiendo. ¿Me puede volver a explicar? Sí. Gracias. No sé, Nacho, si querés agregar algo de... No, se entiende. Si querés explicarlo de nuevo, ahí seguramente... Claro, el requerimiento de calcio es para saber si tu suelo tiene suficiente cantidad de calcio para que no sea un suelo sódico. No sé si han leído ya el apunte de salinidad.
Sí, hoy la pensé leer. Bueno, entonces, para que tu suelo no tenga problemas de salinidad, los suelos de Mendoza tienen bastante cantidad de calcio para que eso no suceda. ¿Qué pasa? Que para determinar si tu suelo, que tiene problemas de sodicidad, por ejemplo, no hace falta que le agregues un corrector para corregir esa sodicidad, vas a determinar si tiene o no tiene, o si requiere o no requiere calcio, el agregado de calcio como corrector. Entonces, vos tenés una solución conocida de calcio más magnesio y le vas a restar el calcio más magnesio que dio tu suelo, que es desconocido, ¿no? Entonces vos determinás la concentración, los milequivalentes por litro de tu suelo. Entonces, si esa resta da negativo, este valor es más grande. Significa que tu suelo tiene más cantidad de calcio más magnesio que la del reactivo. Entonces, tu suelo no va a necesitar más el agregado de calcio como corrector. Porque ya tiene Ahí lo suficiente. entendí. Gracias. Un poco para aportar es eso, porque la lectura del requerimiento de calcio es ese. Si el calcio que ya está presente en el suelo me alcanza para corregir la sodicidad. Es decir, si ese requerimiento es negativo, quiere decir que con simples lavados voy a activar el calcio del suelo que me va a neutralizar el sodio. Entonces no hace falta que le esté agregando corrector extra. Esa es un poco la lectura que se hace del resultado. Por eso lo que interesa es si es positivo o negativo. No importa el valor absoluto. Bien, bien. Y no se puede ver con esto si hay exceso de calcio. Es que justamente es eso. Si el requerimiento es No, negativo... pero digo de más, o sea, que genere problemas. No, para eso haces la determinación específica del calcio. Ah, bien, bien. Con la determinación de calcio vas a saber si tenés suelo calcáreo. Esto es para saber si el calcio que ya tenés en el suelo te sirve para neutralizar el sodio con un simple lavado. Si no te alcanza el calcio que está en el sodio, bueno, después van a ver que hay un cálculo para saber, bueno, cuánto calcio, cuánto yeso, calcio en forma de yeso, voy a tener que agregarle al suelo para hacer esa corrección, para quitarme el problema de la sodicidad. Bien, gracias. Ahí me quedó más claro. Igualmente Profe, también sí. Perdón, ¿y el reactivo de concentración conocida es uno universal que se usa siempre como parámetro o va dependiendo de cada situación problema? No, está explicado en la guía, bien las cantidades y todo eso. Pero sí, es algo ya tabulado, digamos. Sí, esa solución, para agregar esa solución es cloruro de calcio, una solución de cloruro de calcio y se agrega una pizca de carbonato de magnesio. Y simplemente sirve para eso, para hacer el efecto de desplazamiento, como bien les explicó recién Tomás. Bien, gracias. Bueno, y eso sería todo. Ustedes con esto tendrían que, bueno, también empezar a hacer los cálculos que tienen los del trabajo práctico. Estoy yo. Sí, la semana pasada empezamos con los cálculos.